Bueno, pues buenos días de nuevo. Tras esta magnífica apertura de la jornada realizada por el profesor Carlos Reis, vamos a pasar a la siguiente parte de esta jornada, que en este caso es una mesa redonda sobre la revolución en la prensa española, y quiero ceder la palabra en este caso a mi compañera de fatigas en la organización de este curso, Guadalupe Nieto Caballero, que es secretaria del curso, es además profesora de literatura española de la Universidad de Extremadura, y además trabaja también en las relaciones culturales y literarias entre Portugal y España desde varias acciones de investigación de la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Évora. Sin más dilación, porque el tiempo apremia, Guadalupe, la mesa es toda tuya. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Antes de dar paso a mis compañeros y de presentarlos, pues vamos a hacer una brevísima introducción a la mesa sobre lo que ya ha dicho Miguel, de la presencia de la revolución en la prensa española, porque sin duda uno de los pilares fundamentales para conocer la trascendencia de un acontecimiento histórico es la prensa, es el eco que tuvo en la prensa de ese momento. Y en el caso que nos ocupa, nos interesa especialmente conocer cuáles fueron las primeras reacciones de la prensa española en abril de 1974, cómo afectó y se entendió en el país vecino, hasta dónde llegó la información y cómo eran las crónicas que llegaban. Y resulta fundamental para comprender esta recepción teniendo en cuenta las propias circunstancias de España en ese momento, una dictadura que estaba a punto de agotarse, aunque no fuera por medio de una revolución. Y para interpretar y conocer cómo abordó la prensa española la Revolución de los Claveles, tenemos la suerte de contar hoy aquí con mis compañeros, mis colegas, María Jesús Fernández y César Rina, a los que voy a presentar brevemente para no agotar tiempo, porque ellos tienen cosas muy interesantes que contarnos. Empiezo por César. César es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Es miembro del grupo Use of the Past de la Universidad de Lisboa y viene trabajando en estudios ibéricos desde distintas perspectivas. Se ha especializado precisamente en los iberismos y en cómo se han articulado esas identidades peninsulares en el mundo contemporáneo. Ha publicado algunos libros y artículos, y cito algunos de estos libros como Iberismos, expectativas peninsulares en el siglo XIX, que recibió el premio Enrique Fuentes Quintana en 2016, o Imaginar Iberia, y que también ha tenido bastante difusión, y asimismo ha traducido para la editorial La Umbría y la Solana obras de Antero de Quental y Oliveira Martins. Y María Jesús también es profesora titular del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas de la Universidad de Extremadura en el área de Filología Gallega y Portuguesa, del cual es directora. Sus ámbitos de investigación también están muy relacionados, comprenden las relaciones ibéricas, relaciones literarias entre España y Portugal, la imagología comparatista, el bilingüismo literario, y ha publicado varias obras y también ha formado parte de un proyecto que ha coordinado sobre la imagen de Portugal en Extremadura. Ha publicado también textos de mujer, invitación al viaje, imagologías ibéricas, construyendo al otro peninsular. Y también coordinó una historia de la literatura portuguesa. No cabe duda, como creo que abordarán ahora María Jesús y César, de que en España se vivieron con expectación los acontecimientos, con bastante curiosidad también, los acontecimientos que estaban teniendo lugar al otro lado de la raya. Y quizá esa trayectoria, muchas veces pareja, incluso compartida, además de la evidente cercanía, contribuyó a una recepción singular con respecto al resto de Europa. ¿Cómo se posicionaron los medios? ¿Cómo contaron la revolución a los españoles? ¿Llegó toda la información a España o cómo llegó? ¿De qué forma lo hizo? ¿Fueron cambiando las impresiones de los periodistas o de los medios con el paso de los días? Creo que, que ahora ellos nos van a contar esas circunstancias también singulares a través desde distintos ámbitos. De un lado, César nos va a hablar de la prensa española a nivel más general, en contexto más amplio, y María Jesús se va a centrar en el ámbito extremeño, porque al final la cercanía, esa raya que también, de la que se hablan muchos de estos casos, de estos cursos también, pues influye en cómo se cuenta, a qué periodistas o qué medios se involucraron en contarnos esa historia. Así que yo no me extiendo más, le doy la palabra a César, que nos va a hacer vamos a ir haciendo intervenciones, ellos van a intervenir y después podemos tener un debate con preguntas y lo que queráis plantearnos. César. Buenos días y muchísimas gracias, Guadalupe.
Voy a perder 30 segundos, pero son necesarios para agradecer a los directores del curso pues la generosidad, la amabilidad y en mi caso también personal, pues la amistad que me llevan demostrando la amistad y maestría que para mí han sido fundamentales en mi desarrollo profesional. Y también otros 10 segundos, sobre todo para explicárselo a los alumnos. En mi caso, yo he pasado en los cursos de verano y en la Fundación Academia Europea de Juste, he pasado por todos los niveles, ¿no? Durante muchos veranos vine a cursos de verano y estuve como los estudiantes que estáis aquí, estuve aquí presente, participando como alumno. Luego tuve la inmensa suerte de ser becario de la Fundación, lo cual para mí fue un estímulo fundamental para mi carrera profesional, y ahora estoy aquí participando en los cursos de verano, ¿no? Realmente me siento en casa y creo que este es un lugar maravilloso en el que estar, convivir y aprender, y así eternamente estaré agradecido a esta oportunidad. Bueno, es una mesa, tenemos intervenciones breves, pero sí queríamos daros una breve panorámica de qué supuso la Revolución de los Claveles en la prensa española. Ayer hablábamos del mito del 25 de abril, en realidad estamos de acuerdo, el 25 de abril, sobre todo los sucesos que ocurrieron el 25 de abril, son míticos porque fue un acontecimiento mediado, es decir, la prensa estuvo al instante recogiendo fotografías, vídeos y testimonios de todo lo que sucedía. Es decir, no estamos hablando de que, y en el caso particular de la prensa española es muy interesante porque podríamos pensar que al vivir en un régimen dictatorial habría ciertas limitaciones. La prensa española se volcó desde la mañana del 25 de abril hasta el punto de que el 26 de abril, al día siguiente, todos los periódicos españoles, incluso los de ámbito autonómico regional, publicaban en portada los acontecimientos de Portugal con extensos crónicas, reportajes, reflexiones, ¿no? Entonces, es un acontecimiento mediado y además es muy interesante porque esta importancia del medio en el mundo contemporáneo es fundamental, pero sobre todo en este contexto. Para muestra un botón, cuando Salazar tiene un problema de salud y es, digamos, apartado del gobierno temporalmente, luego nunca va a volver, pero Salazar siempre se creyó que él seguía al mando de Portugal. ¿Y cómo consiguió esto? Porque le editaban, esto lo cuenta perfectamente Teresa Costela en ese libro tan maravilloso que ha publicado, le publicaban un periódico personal para que él creyese que seguía mandando en el país. Entonces, esto que suena a realismo mágico, en realidad nos habla de la importancia de los medios. ¿Cómo era la prensa española en el 74? Bien, pues la prensa española venía de un proceso de cierta modernización, que incluso algunos autores han hablado de liberalización, siempre dentro de los márgenes de la dictadura y del movimiento, ojo, no pensemos que aquí... Pero todo esto tenía que ver con el Ministerio de Información y Turismo de Fraga, y ahí estaban también Pío Cabanillas, Juan José Rosón o, por ejemplo, en la televisión española, Juan Luis Cebrián. Estas vías se materializaron en una ley en 1966, una ley de prensa diferente, porque la España franquista tiene una ley de prensa del 38, que era una ley eminentemente fascista, además emulando la que tenía el régimen italiano. En el 66 se cancela, se suspende la censura previa, por lo tanto los medios pueden publicar lo que quieran, pero el punto 2 dejaba claro que había que tener respeto a la verdad y a la moral, acatar las leyes de los principios del movimiento nacional, las leyes fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público. Es decir, dejaba en manos de los periodistas, de la autocensura, dejaba en manos lo que es la información. En lugar de sancionar previamente los textos publicados, se sancionaban a posteriori. Y aquí veremos, por ejemplo, en el caso de la recepción en la prensa, el director del Correo de Andalucía acaba en la cárcel a raíz de los acontecimientos de Portugal, porque publica en marzo del 75 una noticia de que han llegado 7.000 soldados americanos a Rota, a la base de Rota, con la idea de conquistar Portugal, de intervenir Portugal. Esto lo publica y, bueno, el periódico es suspendido automáticamente y el director pasa a la cárcel. Quiero decir que esto funcionaba. Entonces, ¿qué hacía la prensa? Pues los directores de prensa o articulistas mandaban, había un mecanismo que era la consulta previa, es decir, no existe censura, pero mandamos previamente a ver qué piensa el ministerio, o la propia autocensura.
Había múltiple variedad de medios, había medios del régimen, como por ejemplo Arriba, que vendía aproximadamente unos 20.000 ejemplares. Esto también nos habla del contexto difícil de la dictadura franquista, ¿no? Porque los medios más oficiales del movimiento estaban en horas bajas. Había periódicos que podríamos denominar progresistas, como Informaciones, que vendía 71.000 ejemplares, o Telexpress, que en el 74 vendía en torno a unos 40.000. Y luego los periódicos más vendidos eran el ala conservadora, pero no del régimen, es decir, una ala independiente pero conservadora, que eran ABC, con 208.000 aproximadamente ejemplares, y La Vanguardia. En España, el abril del 74, un momento crítico, la salud del dictador, la propia salud del régimen, el atentado previo terrorista a Carrero Blanco, la crisis de 73, la crisis económica, el miedo al comunismo. Los que hemos también vivido la crisis del 2008, hay ciertos paralelismos, ¿no? Porque también se replanteaba si el capitalismo había llegado a un fin en el 73 o no, ¿no? Bueno, pues todo esto va a generar también un miedo al comunismo, el aumento de la oposición y de la presión internacional. Van a ver que traigo principalmente imágenes de ABC, pero porque el tratamiento gráfico es el más interesante. Es decir, ABC en este contexto es el que publica las mejores fotografías. Entonces, perdona. Bien, esto luego me sirve para Miguel Ángel para pedirle un minuto de reserva. La primera, el día 26, insisto, el día 26, todos los periódicos españoles llevan en portada la revolución. Y, como digo, con un tratamiento gráfico muy importante. Aquí vemos en La Vanguardia con fotografías de los propios protagonistas, y en ABC, pues imágenes de las calles, de los capitanes en sus vehículos. Por lo tanto, no hay una censura de los acontecimientos de Portugal. Incluso veremos cómo en los artículos de opinión, el primer día, o sea, el 26 de abril, todos los periódicos confluyen, incluso los periódicos conservadores como ABC o La Vanguardia, confluyen en una expectación que no saben muy bien qué ha sucedido, no saben muy bien si el golpe es de extrema derecha, de derecha, si es involucionista, si es, al contrario, si pretende una liberalización, una democratización, no se sabe muy bien. En cualquier caso, se celebra, y esto es muy interesante, porque los medios conservadores, mientras está Spínola al mando de la revolución, ¿de acuerdo?, esos primeros meses del 74 de la revolución, van a celebrar y van a ver con buenos ojos lo que está sucediendo en Portugal. Consideran, y esto es muy interesante y nos permite también entender la política interna española, consideran que España sí ha tenido un proceso de modernización, sí ha tenido un proceso de modernización económica e incluso político-institucional que Portugal no había tenido. Por lo tanto, encajan el golpe de Estado y el golpe del general Spínola, lo encajan como una medida regeneradora de Portugal, pero en ningún caso que iba a influir en la cuestión española. Informe semanal, 2 días después del proceso revolucionario, va a emitir un breve reportaje de 5 minutos en el que el protagonista sigue siendo Spínola. Esto es muy interesante, ¿no? Al menos en la prensa más oficial y en la prensa que no es tan progresista hay una figura fundamental que es Spínola, y hay por tanto una lectura que tiene que ver, una lectura bastante performativa, es decir, pretenden que sea Spínola el que controle el proceso revolucionario, por tanto insisten en que Spínola es el que controla el proceso más que revolucionario, reformista. Todos los periódicos, el 25 de abril y Televisión Española, si no estaban ya allí en Portugal, mandaron corresponsales. Esto es muy interesante. Tenemos el testimonio de Juan Luis Cebrián, que por la mañana en Radio Televisión Española recibe la noticia de que están sucediendo cosas en Portugal y rápidamente moviliza a uno de los periodistas más conocidos, Manuel Alcalá, lo moviliza y lo manda con un equipo de 5 personas a Portugal. Muy interesante, tienen que alquilarse un coche, entra, y en la tarde del 25 de abril, es decir, cuando se está tomando la sede de la PIDE, ya hay cámaras de Televisión Española grabando los sucesos. Otra cosa es que vamos a ver que no se van a publicar, ¿de acuerdo? Pero sí que hay un interés. La Vanguardia tiene a Manuel Leguineche, ABC a Alfonso Barra, Agencia F a César de las Lamas, quizá el más crítico desde el principio con el proceso revolucionario, y muy interesante, unos personajes que también tienen que ver con Portugal, porque publicaron el libro de La frontera de su desarrollo, que son Eduardo Barrenechea y Luis Carandel, que con una vertiente mucho más progresista y que incluso en su vocabulario rozan terminología marxista, pues van a estar allí recogiendo toda la información con mucha expectativa para el periódico Informaciones.
De la expectación pasamos a un segundo periodo, que son las semanas siguientes a la Revolución, que es el entusiasmo. Bueno, aquí vemos la portada de Triunfo. Triunfo era uno de las revistas, de las publicaciones progresistas de la época. Portugal, el futuro ha comenzado, hay una proyección. Aquí vemos un libro de crónicas que publican Luis Carandelli y Eduardo Barrenechea, Portugal sí. Muy interesante, en el 74 en España se publican 17 libros sobre la Revolución de los Claveles. Es decir, y son libros que, insisto, abarcan todo el ámbito ideológico, pero algunos libros, pues son bastante explícitos, apoyando la democratización en Portugal. E incluso aquí vemos las celebraciones del 1 de mayo en Lisboa, ¿no? Una semana después de la Revolución. Incluso ABC pues dedica comentarios positivos. Ahí sí que hay cierto ruido, porque los medios del régimen, del búnker, el búnker de la dictadura franquista, sí que es cierto que rápidamente los días siguientes de la Revolución van a empezar a recelar del proceso que está sucediendo. Pero en términos generales, insisto, en los medios de comunicación más divulgados, hay un entusiasmo por lo que está ocurriendo. Hay reportajes, crónicas, biografías, incluso geografías del general Spínola. Y podríamos hablar de que en las semanas siguientes a la Revolución hay una omnipresencia en los medios de comunicación españoles. O sea, visitar la hemeroteca es muy interesante, porque lo que parecería que no, pues está. Ayer salió también el tema de la Iglesia, pues tanto las revistas de la Iglesia, Eclesia, que era una revista más oficial, como Vida Nueva, bueno, más progresista, vinculada a todo el proceso del Concilio Vaticano II, van a publicar reportajes constantes. ¿Qué es lo que sucede? A partir del 30 de septiembre del 74, con la marcha de Spínola y el proceso, cuando el movimiento de las Fuerzas Armadas va tomando más importancia, de la expectación, del entusiasmo, se pasa al miedo y al desencanto. Es decir, a excepción de las pequeñas revistas, publicaciones muy importantes por otra parte, como Cuadernos del Diálogo, se ve todo el proceso revolucionario con miedo por un lado, miedo a la extensión revolucionaria, y por desencanto. Entonces, es muy interesante la utilización del lenguaje, porque ya se empieza a vincular la Revolución Portuguesa con un uso del lenguaje muy característico y muy político, que es inestabilidad, guerra civil, violencia, desorden, es decir, términos y vocablos que apelaban no tanto a los acontecimientos de Portugal en sí, sino que apelaban al terror de que ese proceso revolucionario se extendiese por España, ¿no? El mantra de la guerra civil está presente prácticamente en todos los artículos de opinión y en todas las crónicas, ¿no? Aquí vemos imágenes, por ejemplo, un clavel pisoteado, ¿no?, en ABC, portadas del tipo "La democracia portuguesa parece amenazada por la extrema izquierda", de los claveles de abril a las espinas de otoño. Vamos a ver que hay un constante, ¿no? Un constante alegato de que hay un riesgo de guerra civil, y por tanto es algo que hay que evitar. ¿Qué es lo que sucede? De todas estas publicaciones, que insisto, hay una omnipresencia de lo que está sucediendo en Portugal, de repente todo desaparece con la muerte de Franco. ¿De acuerdo? Y esto me va a vincular casi con las conclusiones de lo que os traigo. A partir de la muerte de Franco, de final de noviembre, el 20 de noviembre, que además coincide con el 25 de noviembre, ese nuevo giro que va a tener la Revolución Portuguesa, tras la muerte de Franco, prácticamente el proceso portugués desaparece de la prensa española. Esto me lleva a plantearme, ¿no? De alguna manera, Portugal interesaba en la medida en la que explicaba cosas para España. En el momento en el que en España ha muerto el dictador, ya el espejo portugués, ya bien sea como emulación o ya bien sea como reacción, ya no interesa, ¿no? Cuando muere el dictador, Portugal realmente deja de aparecer. Entonces, a nivel de conclusiones, ya digo, eran unas pinceladas, ¿no?, para que comprendieseis estos diferentes pasos o estos diferentes momentos que tuvo la Revolución Portuguesa en la prensa española. A nivel de conclusiones, una tiene que ver con trabajos que estamos realizando prácticamente buena parte de los que estamos aquí, que es un poco la noción de ibericidad, ¿no? La noción de lo que sucede en la península ibérica tiene una repercusión en la península ibérica, ¿no? Que es un espacio de alguna manera de excepcionalidad, en el sentido de que al menos en este caso la prensa española consideraba que lo que sucedía en Portugal, a diferencia de otros países, tenía una influencia especialmente marcada en España. Otra conclusión es que el acontecimiento fue un acontecimiento totalmente mediado y ampliamente divulgado en la prensa. Es decir, si bien funcionó la censura,
sobre todo con Cuadernos del Diálogo, porque Cuadernos del Diálogo, un especial que van a hacer sobre la Revolución de los Claveles va a ser secuestrada, ya había salido de imprenta y es secuestrada y va a ser publicada después arrancándole, guillotinando 20 páginas. ¿Qué paso cruzó, qué Rubicón cruzó Cuadernos del Diálogo que no cruzaron el resto de medios? Que comparó la Revolución de los Claveles, o compara el caso portugués con el español. Es decir, no se limitó a contar los acontecimientos portugueses, sino que vio una clara comparativa con lo que podía suceder en España. Entonces, por eso es sancionado. Otra conclusión, y tiene que ver también con un problema de cultura política, pero también de cultura periodística en relación de España a Portugal, es que la mirada española hacia Portugal, valga la redundancia, es siempre una mirada española. Es decir, interesa Portugal en la medida en la que explica cosas de España. Si no explica cosas de España, Portugal deja de existir. Muy interesante cómo la prensa, sobre todo la prensa progresista, en esta época empieza a normalizar un lenguaje democrático e incluso algunas publicaciones un lenguaje con terminología marxista que es publicada. Aquí también es muy interesante, la censura se aplica diferente si es un medio más intelectual con pocos lectores, así es un medio con muchos lectores, que en ese caso entra con más fuerza y sobre todo con la televisión. Las grabaciones esta que dije del primer día, del 25 y 26 de abril, que va a tener Televisión Española, no se publicaron hasta el año siguiente, porque ya digo, la televisión tenía esa importancia. Y para ir acabando con dos ideas más de conclusión. Si la revolución fue influyente en España, que veremos que fue porque fue una revolución muy mediática, muy mediada, y esto es muy importante, ¿no? Participó y estuvo muy presente en la prensa. Por último, y también por señalar, lo que quedó de ese impacto fue sobre todo el 25 de abril, fue sobre todo el proceso revolucionario, no así digamos, todos los acontecimientes que se fueron sucediendo. Y para culminar ya con esta influencia que tuvo, la figura del clavel va a estar también omnipresente en la transición española. Y vemos como muchos partidos políticos llamaban en la transición española a ir a los mítines con claveles, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Partido Socialista Popular de Madrid busca 1 millón de claveles rojos para repartir en los mítines, ¿no? Y también la noticia habla de que en zonas hortícolas serán ofrecidas frutas a los electores, ¿no? Esa idea de la fruta o el clavel como elementos de paz y elementos de regeneración. Muchas gracias. Ahora María Jesús yo creo que nos va a contar mejor qué sucedió en Extremadura. Bueno, aprovecho mientras va saliendo mi presentación también esos minutillos para dar las gracias, ¿verdad? A Guadalupe por la presentación, a los directores del curso, especialmente a Antonio por su gran memoria, porque este asunto lo trabajé cuando era muy jovencita. y él recordaba, y esto me ha servido para volver al tema, para profundizarlo un poco y para disfrutarlo, porque esta es tratar la prensa extremeña es ver cómo desde esta región se vivió y se informó sobre la revolución en un contexto fronterizo tan importante como el nuestro, sobre todo en una ciudad como Badajoz, que la proximidad a Portugal pues hizo que efectivamente se viviera de una manera muy intensa, tal como voy a tratar de demostrar. Y como el tiempo es poquísimo, voy a empezar por las conclusiones. Así, si no llego al final, ya están resueltas. He seleccionado 2 extractos periodísticos de Eloi, ahora os hablaré un poco de los periódicos, que me parece que representan muy bien al público lector, cómo la ciudadanía extremeña y muy especialmente la pacense estaba recibiendo las noticias de la revolución. La primera de ellas, el primer extracto, es del día 26, justo al día siguiente. El cronista especial de Eloi para la frontera, José Carlos Duque, dice: los pacenses han mostrado gran expectación acerca del denominado golpe militar en Portugal,
pero ante las noticias de la tranquilidad que reinaba en territorio lusitano, referidas por los habitantes portugueses más cercanos a la frontera, esta expectación ha decaído notablemente a primeras horas de la noche. Es decir, como si la ciudadanía, después de comprobar la tranquilidad con la que se estaba llevando el proceso revolucionario militar, pues se tranquilizara y dijera, bueno, en fin, tampoco va a ser tan grave. Y el siguiente extracto lo escribe en forma de carta dirigida a Portugal Eva Callejo, que es una pintora portuguesa, pacense, una pintora que pertenece a esa, digamos, esa élite burguesa pacense que conoce muy bien Portugal porque viaja en el verano, porque son frecuentes los intercambios, ¿no? Y esta pintora escribe esta carta: aquí estamos deseando saber noticias de nuestros amigos de Lisboa. Nos comemos las noticias y escuchamos impacientes la radio cada mañana, en tu dulce lengua que también comprendemos. Qué ganas tenemos de volver los fines de semana a Estoril, a Sesimbra, solo a 185 kilómetros de nuestra ciudad. Bueno, también representa, me interesa esa expresión de nos comemos las noticias, ¿no? Por un lado, el cronista de Eloy se refiere a ese, bueno, la cosa no parece tan grave, nos relajamos, estamos aquí cerquita de Portugal, y por otro lado hay ese interés ansioso por tener noticias de lo que está pasando en Portugal. Yo creo que, o la conclusión a la que me refería, es que los periódicos extremeños llevaron a cabo una labor informativa respondiendo a estas dos necesidades. Por un lado, dando mucha información pormenorizada y, por otro, manteniendo el interés más allá del relato inicial de los hechos, como voy a tratar de mostraros. Yo creo que al final realizaron una gran labor pedagógica, ¿eh? Y eso es una labor de conocimiento de la realidad portuguesa y más allá, de explicar cosas que incluso el público pacense que tenía esta relación vital con Portugal podía no conocer. Bueno, paso rápidamente, si esto... Los dos periódicos regionales son Eloy y el Extremadura en esa época, hoy el periódico de Extremadura. Ahí os he puesto, el decano es el Extremadura desde 1923, ligado a la Iglesia, después desligado de la Iglesia, perteneció al Grupo Z y hoy a la prensa ibérica, al Grupo Prensa Ibérica. El Eloy de Badajoz empezó en el 33, se publica, tiene como sede Badajoz, pertenecía a la editorial Católica en el año 1974 y hoy es de Ochento. Bueno, estos son los dos periódicos. Una conclusión también interesante es que los lectores extremeños tienen información sobre lo que está pasando en Portugal antes de la propia revolución. Tenemos noticias a lo largo del mes de marzo de inestabilidad política en Portugal. Después tenemos una intensidad informativa durante los días de la Revolución y también se encuentran en la prensa extremeña referencias a lo largo, posteriormente, cuando se van cumpliendo aniversarios. Bueno, son algunos ejemplos de la información antes de la Revolución, de cómo ya se está informando de que hay inestabilidad. El día 17 de marzo el periódico Hoy ya publica Lisboa, tanques a la entrada de la capital. Avanzo. Este es el día de la Revolución. El periódico Extremadura publica en su portada la noticia del golpe de Estado el mismo día 25 de abril. Probablemente es un caso de anticipación respecto a la prensa española, ¿eh? El mismo día 25. El Extremadura se apoya siempre en la agencia EFE. Y el día 26 lo hace el periódico Hoy. El periódico Hoy, me voy a centrar un poquito en él porque en comparación es el periódico que más se extiende sobre la información referida al golpe de Estado. Y en ese mismo día 26, el Hoy de Badajoz manda a un corresponsal propio, un periodista ya de cierta edad, de cierta estabilidad como redactor en el periódico Hoy, es Mejías. Narciso Puig Mejía, un periodista de ideología conservadora, había sido en su juventud de la juventud de falangistas, en fin, es algo conservador, y al joven José Carlos Duque lo manda como corresponsal a la frontera. Ambos, en sus crónicas, coinciden en tranquilidad absoluta, normalidad absoluta. ¿Por qué es interesante
este número del periódico Hoy. El mismo día 26, el periódico Hoy abre en sus páginas centrales lo que llama informe y da hace un recorrido muy interesante sobre el problema colonial, ofrece este pequeño mapa casero, ¿no?, que explica quién es Portugal, ¿no?, a los lectores extremeños, cómo es Portugal, su renta per cápita, pero sobre todo lo que es interesante, esa pregunta, ¿Portugal sin colonias? La información sobre los territorios coloniales podía ser lo que le faltaba al lector extremeño, ¿no?, que conoce bien Portugal, pero no conoce los entresijos de esa guerra colonial. Y el periódico ofrece, digamos, muy pormenorizadamente esta información. Bueno, interesante y ese lenguaje de normalidad absoluta se puede poner muy bien en conexión en el primer número. El día 26 aparece ya un artículo de opinión, una columna en la que ya se recuerda a la guerra civil. El fantasma de la guerra civil, deseamos que los amigos portugueses no lleguen a una guerra civil, que también señalaba César. Avanzo. En el mismo número, primer número, no estoy saliendo desde el día 26, también se da, por supuesto, noticia de nuestra frontera, de qué está sucediendo, que esa era una preocupación especialmente de los extremeños y muy particularmente de los pacenses, ¿verdad? También se recogen al día siguiente noticias de extremeños que estaban en Lisboa cuando el golpe. Y después hay, ya saliendo del día 26, hay un día clave que es el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo todos los periódicos el día antes están expectantes qué va a pasar. Bueno, la particularidad de la prensa extremeña es que se va a Elvas a ver qué pasa en Elva el 1 de mayo, ¿no? Y el mismo mensaje, pacíficamente, se han manifestado pacíficamente, se veían banderas, pero todo era tranquilo, ¿no? En resumen, la intensidad informativa, y he tratado de recoger las noticias sobre Portugal y sobre el proceso del golpe de Estado y de la revolución, ocupan casi un mes, prácticamente un mes, en las portadas de los periódicos extremeños, ¿eh? En el Hoy de Badajoz, 20 días, el Portugal o noticias sobre Portugal aparecen en la portada. A veces son recuadros pequeñitos que luego remiten al interior. Y el Extremadura, 19 días. Entonces, digamos que confirma esa primera conclusión de que los periódicos extremeños hicieron un gran esfuerzo informativo. También hay que tener en cuenta que el Hoy de Badajoz, por ejemplo, se servía mucho del periódico Ya, porque pertenecían al mismo grupo de la Editora Católica y publica muchísimas crónicas. Bueno, este columnista extremeño me confirma, ¿no? Y dice, he señalado ahí, dice, hemos aprendido muchísimo de Portugal en estos días, ¿no? Ya lo está diciendo el 10 de mayo, ¿no? Está diciendo, la prensa nos ha ayudado a modificar nuestra imagen de Portugal, añadirle datos a nuestros conocimientos sobre Portugal. Yo como filóloga me interesó mucho el discurso y me interesaron mucho las palabras. Voy a pasar un poco de prisa sobre este tema, pero creo que además del esfuerzo informativo, las crónicas que los lectores extremeños pudieron leer estos días, que algunas proceden de un redactor del periódico Ya, donde está Pedro Mario Herrero, el Hoy publica esas crónicas, son un ejemplo de ensayo de discurso en libertad. Como decía César, se está hablando de la revolución de los clavales con todos sus términos y con sus términos, con todo su sentido. Se habla de libertad, se habla de democracia. Me interesa mucho la palabra cambio, que continuamente aparece en las crónicas, la palabra cambio que después será, recordad el eslogan en el 83 del Partido Socialista, por el cambio. Otra palabra que aparece continuamente en las crónicas y demás es la palabra apertura,
apertura, aperturismo, que también era una palabra fetiche en estos momentos últimos de la dictadura, y aparece en portada, aparece en crónicas. El cronista del periódico Ya es un entusiasta, está completamente imbuido de la euforia que está viviendo en Lisboa, y además tiene unas expansiones literarias con frecuencia que no reprime. Pasa a ser un cronista muy subjetivo y que muestra su admiración por lo que está ocurriendo en Lisboa. Bien, como decía también César, se habla explícitamente, ¿verdad? Se habla explícitamente de que en Portugal se están viendo una ciudad sembrada de hoces, de martillos, ¿no? Se habla de se acabó el miedo, y me parece que este mensaje no solo... Estos mensajes también hablan un poco de la diferencia ideológica entre los dos cronistas, que son del mismo periódico, con los dos corresponsales un poco distintos. El primero, casi aludiendo a esas hoces y martillos, está fomentando un poquito de miedo en los lectores españoles, interpreto yo, mientras que el cronista de Ya dice, se acabó el miedo. Esto es la fiesta de la libertad. ¿Qué aporta la prensa extremeña propio, ¿no? Bueno, pues es muy interesante que entre los días 12, 14 y 15 el periódico Hoy realiza periodismo de investigación a partir lo realiza el periodista Duque, ¿verdad? José Carlos Duque. Empieza la investigación sobre el caso Humberto Delgado, ¿no? Que, como saben, fue asesinado aquí en Extremadura, en la provincia de Badajoz, cerca de la frontera, y cuyo cuerpo todavía se mantenía en el cementerio de Valverde. Bueno, pues durante estos días se informa sobre este caso. Bien, la diferencia entre los dos periódicos, sin duda el periódico Extremadura se mostró menos simpático, menos partidario, menos benévolo, menos entusiasta con la revolución, mientras que el Hoy de Badajoz, con estos cronistas, digamos que se posiciona bastante a favor de un relato, digamos, a favor de un relato benigno que subraya la tranquilidad, que subraya la capacidad de los portugueses para hacer un proceso de construcción de la dictadura en paz y en concordia, aunque todos sabemos que hubo sus problemas, ¿verdad? Las caricaturas son de Spínola, y también, como decía César, es la figura al inicio más destacada. Digamos que hay una tranquilidad que se ve también en los periódicos extremeños, de que sea un militar como Spínola el que está liderando esta revolución. La mayor parte de las caricaturas son sobre él, ¿ah? Y por último, a mí me parece que, o esa es la conclusión que se saca, están hablando de Portugal, la prensa extremeña está hablando de Portugal, se está reproduciendo editoriales de periódicos nacionales, pero todo el periodismo está mirando a España, está hablando de Portugal, está hablando... traigo como ejemplo este editorial del Ya, que se publica en el Hoy el día 1 de mayo, Experiencia y lección. El título lo dice todo, ¿no? Experiencia y lección. Aprendamos de lo que está pasando en Portugal para hacer una transición y acabar con esas rígidas estructuras del franquismo. Si no la hacemos, se va a hacer de manera... Veamos lo que está pasando en Portugal. O sea, que es un discurso, repito, insisto, que habla de Portugal, pero mira... no sé si por el rabillo del ojo o directamente a lo que está pasando en España. Y bueno, todo el mundo estaba mirando a Portugal, ¿no? Esta viñeta de Abel Manta es significativa. Todo el mundo miraba a Portugal a ver si resolvíamos la incógnita o el difícil problema portugués, como tituló Abel Manta esta viñeta. Bueno, pues me han sobrado 17 segundos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también María Jesús, César, por estas intervenciones que nos sirven para ponernos en contexto y para entender cómo fue la proyección de la revolución en la prensa española y extremeña. Y quizá ese componente fronterizo pues hizo que
pues que llegase con una intensidad que a lo mejor en otros periódicos regionales o locales no tuviera. Mientras vamos planteando preguntas, yo quería hacerle empezar, bueno, pues como habéis dicho, que fue una revolución muy mediada, que tuvo una repercusión bastante notoria en los medios y que además María Jesús ha contado con 20 días con noticias en portada en el Hoy, 19 en el Extremadura. No sé, bueno, si has mencionado algo, ¿no? Has hablado del entusiasmo de un periódico o de otro, pero no sé si se aprecian esas diferencias ideológicas que puede haber entre los periódicos, entre las cabeceras, si hay alguna diferencia ideológica que repercutiese en la forma en que proyectan la información. O bueno, dice, claro, el Extremadura bebe más de la agencia EFE, ¿no? Y no sé si tú aprecias alguna diferencia en la forma de contarlo o crees que es bastante similar. Sí, vamos pasando el micrófono, ¿no? Bueno, el hecho de que la Extremadura se apoye más en la agencia EFE, casi plasmando los comunicados que agencia EFE hace, pues digamos que limita mucho la subjetividad, se limita a la relación de los hechos. Entonces, lo que a veces aparece en la Extremadura es algún editorial, como el que he señalado aquí, sin firmar, donde se nota una pequeña tendencia a la crítica o a ponerle inconvenientes al proceso revolucionario, ¿no? Y en cambio el Hoy de Badajoz, como tiene tanta variedad de tipos de textos, ¿no? Tienen noticias que son subjetivas, ¿no? Y que se alimentan de la agencia ANI portuguesa, de la agencia Logos, que es también de la editora católica, y de la agencia EFE también. Entonces, tiene la relación de los hechos de una manera subjetiva, pero es que luego tiene columnas de opinión y tiene a sus enviados especiales. En los enviados especiales es donde yo señalaba que se ve también la ideología personal de cada uno. El joven el duque que va a la frontera como enviado especial también es un entusiasta de lo que está pasando, mientras que Narciso Puig Mejía es mucho más frío, digamos, ¿no? Y subrayan más los peligros de que el golpe de Estado derive hacia formas comunistas o socialistas. Él sí informa de ese tipo de peligros, ¿no? Pero en general el periódico es mucho más abierto, mucho más comprometido, incluso con el periodismo de investigación, ¿no? Que hacen con ese reportaje sobre Humberto Delgado. Entonces no se compara, es mucho más lo que hace el Hoy en cantidad y en profundidad respecto a la Extremadura. Y César, en tu caso, bueno, sí que has hablado de la evolución, de cómo se transmite ese componente revolucionario en la prensa, ¿no? La atención que recibe al principio y cómo con la muerte del dictador, de Franco, pues sí que empieza claro, se centra más en lo que está ocurriendo en España. No sé si luego, además, en otros momentos de aniversario, por ejemplo, de la revolución, si has podido ver si sigue recibiendo atención o España estaba en otro proceso en el que no interesaba tanto Portugal. Sí, es cierto que, claro, cuando todos los 25 de abril, por ejemplo, prácticamente los informes semanal a partir del 77, pues tienen en torno al 25 de abril, siempre tienen un reportaje especial, informe semanal, como otro programa que había que se llamaba Reporteros en Televisión Española, eran muy interesantes porque tenían una vertiente de investigación, ¿no? Y también eso les daba, informe semanal durante la dictadura incluso les daba bastante más apertura, bastante más espacio para comentar cuestiones porque supuestamente era periodismo de investigación, ¿no? Y es cierto, lo que sucede es que, y se nota tanto en las portadas, o sea, la muerte del dictador evidentemente es que coincide cuando muere Franco, a los 5 días hay un nuevo cambio político en Portugal y digamos se produce ya una cierta consolidación ya de un modelo más liberal, democrático, asimilable a otros gobiernos europeos, ¿no? Y no tanto revolucionario. Aparecen, o sea, hay noticias, pero ya nunca están en portada, ¿no? Porque yo creo que
Portugal servía, y ahí concuerdo con cómo ha acabado María Jesús, ¿no? Es decir, Portugal servía de espejo, ¿no? Un espejo de proyección. Ya. Yo leyendo la prensa te das cuenta cómo tienen un perfil, buena parte de las crónicas, performativo, es decir, te están hablando de Portugal, en realidad los periodistas están diciendo lo que ellos quieren que pase en España, porque es curioso, ¿no? Porque, claro, ya digo, por ejemplo, la ABC y La Vanguardia, los corresponsales más de vertiente más conservadora, ellos como que insisten que esto no es una revolución, que esto es simplemente un golpe modernizador y reformista de Spínola, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren que sea eso, ¿no? O Informaciones habla de más bien de democracia o democratización, ¿no? Sigue presente Portugal, seguirá, pero la mirada ya se desenfoca totalmente. Es decir, ya no hay portadas, no hay prácticamente nada. Lo que hay es intentos, que a mí me parecen interesantes, ¿no? Intentos de emular toda la mítica revolucionaria del 25 de abril, ¿no? El ejemplo de los claveles, ¿no? Bueno, hay como tentativas, pero que no, en realidad Portugal desaparece bastante. Muy bien, muchas gracias. Si tenéis ahora preguntas en el público. Sí, Fernando. Teresa, que no la veo. Hola. Bueno, una pregunta. ¿Cómo fue? No me gusta mucho hacer preguntas sobre temas que no están en la presentación, pero avanzando un poco más en el tiempo, no sé si os habéis fijado, por ejemplo, cómo reacciona la prensa aquí en Extremadura, por ejemplo, cuando empieza el proceso de reforma agraria, de ocupación de tierras en Alentejo o Ribatejo, si eso provoca algún tipo de ola noticiosa más crítica de la revolución, del proceso político en Portugal. Y otra pregunta también, no sé si te acuerdas del contenido de aquella noticia de investigación sobre el imperio portugués, si Portugal va a quedarse o no sin imperio, si te acuerdas los comentarios o las conclusiones de ese informe, de ese reportaje. Gracias. Pues sobre las noticias de la agraria, de la reforma agraria, no puedo responderte porque no avancé mucho más del 30 de mayo y además luego sí fui viendo los aniversarios, pero no te puedo responder. Pero en relación con todo el tema colonial, a mí me ha sorprendido mucho el hoy de Badajoz, que era de la editora católica, porque antes de la Revolución hay muchísimos pequeños artículos sobre el problema de los misioneros en Mozambique que son expulsados, el choque que hay entre la Santa Sede y el gobierno portugués, ¿no? Y la dictadura, y hay... Claro, como es un periódico de una editora católica y algo posicionado a favor del Concilio Vaticano, pues van informando mucho de los problemas. Me sorprendió mucho información sobre la matanza de... Exactamente. Que está en la prensa extremeña, ¿no? El lector atento y preocupado por esa... Sabía ya a través de esos pequeños... Y luego en el día 25, el día 26, cuando hace este informe informando sobre las colonias, es gracioso porque hace una relación de todos los espacios coloniales que tiene Portugal e incluye Goa y se le pasó lo del 62, ¿no? Se le pasó completamente y el cronista hace toda la relación de todos los territorios coloniales e incluye también los asiáticos de la India, ¿no? Curiosamente, para la prensa extremeña, en ese día, la raíz de la revolución estaba en el problema colonial. Y eso sí creo yo que fue un descubrimiento para la ciudadanía extremeña que leía estas noticias. No era solo... También hay como dos problemas básicos: las colonias y la guerra colonial y la pobreza. La pobreza y la destrucción del tejido comercial y del tejido económico. Entonces, es como que la prensa también ve a Portugal subrayando esa imagen de país pobre. Lo era, sí. Sí, hola, buenos días. Muchísimas gracias. Ha sido
Una exposición estupenda de los dos. Yo quería preguntar a César Rina, está claro que la prensa del movimiento, digamos que hace la ola al principio. Spínola, en términos cinematográficos, era uno de los nuestros. Había estado la División Azul, Serrano Suñes llega a decir que Spínola era el aval contra el caos, etcétera. Pero, ¿qué pasa después del 11 de marzo? ¿Realmente hay un silenciamiento en la prensa española o en la prensa del movimiento? Porque, claro, evidentemente, en Triunfo, etcétera, es otra cosa. Pero en la prensa del movimiento, ¿cómo mira esa deriva izquierdista que va tomando Portugal? Muchas gracias. Gracias, Mario. Pues en efecto, y esto también conecta un poco con lo que decía antes María Jesús, para la prensa del régimen, que también ahí entra Agencia F, pues no dejaba de ser la agencia estatal de noticias, generadora de noticias, tanto Spínola como el problema colonial son los elementos marcadores que diferencian el proceso portugués de lo que podría pasar en España. Es decir, en Portugal no ha habido una revolución, lo que ha habido es un golpe de Estado y un cambio de gobierno se le presenta casi un poco como regeneracionista a Spínola. Hay muchas crónicas que se le presentan como que en realidad viene a modernizar las instituciones, ¿no? Una figura. Y sobre todo la marca diferencial también es la guerra colonial, es decir, esto que pasa en Portugal es por la guerra colonial. Como nosotros españoles no tenemos guerra colonial, entre comillas, ¿no? Pero no tenemos ese problema encadenado de 13 años de guerra. Es diferente. ¿Qué es lo que sucede? Rápidamente, sobre todo los medios del régimen, los más oficialistas, los 2 o 3 primeros días hay cierta expectación, no quiero decir entusiasmo, pero hay cierta expectación, pero a partir de ahí hay una crítica ya incluso a Spínola, ¿no? O sea, no tanto a Spínola, pero sino a la posible deriva izquierdista o desestabilizadora. Hay palabras constantes, se repiten guerra civil, pero también se repite la palabra caos, en los titulares caos, anarquía, ¿no? En los medios más vendidos, que pueden ser ya una vertiente católica, pero claro, la Iglesia ya está a la gresca con Franco, te quiero decir que también eso es un factor. El ABC, que también están ya haciendo muchas gestiones monárquicas y tienen muchas expectativas monárquicas. Es evidente, ellos van recogiendo paulatinamente el desencanto, ¿no? Lo que ellos creían que era un proceso democratizador o reformista se está derivando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación a la reforma agraria y sobre todo la ocupación de tierras, ¿no? Pues hay una constante alusión, o sea, sí que se ve una deriva de crítica y crítica incluso demonización de lo que está pasando en Portugal, ¿no? De hecho, aquí es un investigador, Sánchez Cervelló, que tiene una de las obras referentes sobre la influencia de la transición portuguesa en España. Él cuenta cómo Portugal pudo ser un espejo para los grupos más progresistas y democráticos, pero principalmente el caso portugués fue en la transición española un ejemplo de lo que no había que hacer. Entonces, estaba presente en todo el proceso de transición, en los debates políticos, en los debates intelectuales, en los mecanismos institucionales de construcción de la transición. Estaba muy presente Portugal, pero como caso a evitar, ¿no? ¿A evitar por qué? Porque había tenido una deriva. Bueno, hoy sabemos que no tuvo esa deriva, ¿no? Pero en realidad hubo ciertos momentos que la revolución podía haber estallado, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta que nos llega online y creo que había otra pregunta por aquí de parte de Teresa. Lanzamos las 2 preguntas, si os parece, vamos a ver, hago llegar la que tuvo online, que dice, por un lado, es de Francisco Javier Figueiredo Capuz, que pregunta si tuvo continuidad esta presencia cuando se fueron calmando los procesos revolucionarios. Y luego también añade otra pregunta, que es si aparecerían noticias de Portugal en la prensa extremeña antes del 25 de abril o era más fácil, como dijo Buñuel, encontrar noticias de India antes que del país vecino. Es casi una pregunta técnica y una curiosidad técnica. Toda la cobertura en la prensa española sobre la revolución se hizo con enviados especiales y, por tanto, con periodistas que aterrizan, ¿no?, en el acontecimiento y tratan de contar eso que está pasando, pero a veces sin gran conocimiento sobre el país y su cultura. O si también la prensa española tenía ya previamente algún tipo de corresponsales establecidos en el país y, si esto es así, si encontraron diferencias a la hora de abordar la cobertura, ¿no?, de la revolución.
Y luego también me interesaba saber si, además del general Spínola, convertido en un protagonista por razones espurias, ¿no? Y no merecidas históricamente desde un cierto punto de vista, si hubo otro tipo de personajes, si hubo capitanes de Abril que fueron entrevistados por la prensa española y realzados. Luego tenía una reflexión, pero yo creo que tiene ya que ver un poco con la ponencia posterior, que me interesaba mucho la comparación que puede haber en la cobertura del hecho histórico entre la prensa española y las prensas de países europeos democráticos, ¿no? Porque probablemente eso va a marcar mucho la diferencia y bueno, tanto César como, o sea, los dos habéis hablado un poco de las diferencias de abordaje, ¿no? Cómo condiciona el hecho de que estaban escribiendo desde una dictadura para encarar los acontecimientos portugueses. Gracias. La pregunta era sobre si había... por un lado, si hubo continuidad de la presencia cuando se fueron calmando los procesos revolucionarios, sí, y si aparecían noticias de Portugal en la prensa extremeña antes del 25 de abril. Pues respecto a si se fueron calmando, fui viendo un poco los aniversarios, el 75, el 76, y efectivamente suele haber alguna mención el día 25, alguna crónica que se reproduce de otro periódico nacional. En el año 79 y 80 ya se habla un poco de los claveles ya no son tan rojos, hay una crónica de un periodista del Imparcial. En fin, pero eso fue decreciendo hasta haber años en que no hay ninguna noticia sobre la revolución en los periódicos extremeños, sobre todo el más atento, el Hoy, que, bueno, transcurrido los 15 años, por ejemplo, en el 89 hay una crónica de Antonio Tinoco, Portugal ayer, 15 años y un día después, en fin. Puede haber, ¿no? Pero no es una continuación exhaustiva, ¿eh? Y en cuanto a si había noticias de Portugal antes de la Revolución, pues hay un trabajo de un compañero, profesor de portugués, José María Durán, que estuvo viendo qué noticias había de Portugal, es decir, si la revolución es lo que dispara el interés por Portugal o hay noticias antes, y vio que en un mes cualquiera antes de la revolución podía haber 30 noticias sobre Portugal. A ver, 30 noticias que tienen que ver con la Cámara de Comercio de Badajoz se reúne con la Cámara de Comercio de Castelo Branco, no sé, estoy poniendo un ejemplo quizás absurdo, pero noticias que incluyen el grupo cultural de Visita Badajoz, ese tipo de noticias lo hay, ¿eh? Una media de 30 noticias en un mes es casi una noticia por día, o sea, sí hay presencia en la prensa extremeña de asuntos que tienen que ver con Portugal antes de la Revolución, ¿eh? Antes de la Revolución. Sí, yo ahora contesto a Teresa, muy brevemente, eso como ha acabado Javier señalando el tópico de Buñuel, ¿no? De que es más fácil conocerla, que viene a ser un poco el tópico de las costas voltadas, ¿no? Yo al menos también hablo desde un punto de vista muy poco presentista y bastante relacionado con la investigación. Yo creo que es un tópico, porque a poco que nos ponemos a hacer investigaciones de cualquier tema, te das cuenta, ¿no?, de quién iba a pensar. La revolución de los claveles, ¿cómo va a llegar eso a España?, ¿no? Y tenemos a 60 corresponsales de todos los medios desplegados el mismo 25 de abril allí, ¿no? Yo creo, vamos, que por participar, que no es un debate, pero que yo creo que esa idea a veces tiene que ver con nociones más presentistas, porque es cierto que incluso ahora Portugal puede tener menos presencia, pero históricamente, y es un mantra, porque muchas publicaciones iberistas, ¿no?, en el siglo XIX, una historia de literatura portuguesa, Portugal no se conoce, y digo, bueno, pues acabas de escribir una historia de literatura portuguesa, algo sabrás de Portugal, ¿no? Siguiente libro, 20 años después, nunca se ha escrito sobre Portugal, y digo, bueno, pero si ya es un tema recurrente, ¿no? Yo creo que es un tópico que se utiliza para justificar la investigación. Y en relación a Teresa, te voy a dar los datos que conozco.
Quizás se me escape alguno, pero mayoritariamente fueron paracaidistas, entre comillas, ¿no? Los periodistas que llegaron a Lisboa. No tengo el dato, quizás alguno de ellos estaba allí de forma continua, pero de los principales medios en realidad fueron enviados. Sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de Eduardo Barrenechea y Luis Carendel, ellos conocían muy bien la realidad portuguesa porque habían viajado mucho por Portugal, habían hecho un reportaje sobre la frontera y creo que en su caso sí que había un conocimiento más del territorio. Y de hecho eso se nota. El libro ese que he mostrado, Portugal sí, yo lo recomiendo, está en Iberlibro, muy barato porque fue una tirada muy grande de cuadernos para el diálogo y se nota que ahí hay un conocimiento de Portugal. En otros no tanto, ¿no? Pero sí es cierto que este acontecimiento, estos puntos de acontecimiento favorecieron el conocimiento sobre Portugal. Y en relación a los protagonistas, claro, la prensa española sí que con esa idea performativa pretende que el protagonista sea Spínola. Se habla de los capitanes, por ejemplo, y esto conecta también muy bien con Teresa, con tu libro, ¿no? Salgueiro Maya no aparece, o sea, no es una figura, no existe Salgueiro Maya. El que existe, que sí se le entrevista las primeras semanas después de la Revolución y tiene un protagonismo muy importante, es Otelo Saraiva de Carvalho. O sea, Otelo sí que él, de alguna manera, hace de portavoz del movimiento de los capitanes, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el programa que os recomiendo encarecidamente, está en RTV Play, un documental de hora y media que se llama Portugal 1974, así fue el golpe de Estado, con imágenes espectaculares del 25 de abril por la tarde, de asalto a la PIDE. Pues el 26 de abril por la mañana Manuel Alcalá va a entrevistar a dos personas, que son Spínola, y va a entrevistar a Otelo Saraiva de Carvalho, que sigue en aquellos barracones coordinando un poco los acontecimientos, ¿no? Entonces yo creo que es interesante por eso, porque Otelo sí, que luego evidentemente va a desaparecer e incluso se va a festejar su detención, que eso también es un dato curioso, pero por ejemplo Salgueiro Maya o ese protagonismo más popular o de los capitanes, pues pasa bastante desapercibido, al menos en los primeros compases de la Revolución. En la prensa extremeña es solo Spínola el gran protagonista, nada sobre los capitanes, y después, pasados algunos días, sí aparece Mario Suárez, sí, pasa a ser entrevistado y demás, pero los capitanes absolutamente anónimos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues podríamos seguir hablando y comentando mucho más. Ya es que no nos da tiempo, ahora se lo podéis hacer sino en el café, para cumplir con el tiempo del programa, así que ahora hacemos una pequeña pausa. Muchas gracias César, María Jesús, y nos vemos ahora dentro de un ratito.